materna. Alicia a través de viñetas. Qué gusto estar aquí nuevamente. Mi nombre es Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que a los hábitos de estudio debemos sumar buenos hábitos de alimentación e higiene, así como unos minutos de cada actividad física a cada día. Recuerden que la salud como el conocimiento lo construimos entre todos. Y ahora, les pido que se presente a quien va a guiar nuestro trabajo en esta sesión. ¡Adelante, profesora! Gracias, soy la profesora Corina Estefanía Flores González y para mí también es un gusto estar aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Esta sesión se titula Alicia a través de viñetas y durante ella analizaremos cómo los diálogos pueden tener diferentes efectos en el lector de acuerdo con su intención. El aprendizaje esperado de esta sesión es: transforma narraciones en historietas y específicamente, como ya apuntábamos, nos centraremos en cómo analizar diálogos y su efecto en el lector. Para esta sesión, los únicos materiales que requieren son su siempre confiable cuaderno y un lápiz o bolígrafo para tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos. Muchas de esas las podrán resolver después de la sesión al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Han leído alguna vez una historieta? Me imagino que sí, porque es muy común encontrarse con este género en bibliotecas, puestos de periódico y a veces hasta en propaganda gubernamental. Se habrán fijado que en casi todas se introducen palabras que pueden corresponder a un narrador o a diálogos dentro o cerca de las imágenes. Es cierto que existen historietas sin diálogos, pero por lo general sí los llevan. Y lo ideal es que no sean más importantes que la imagen, sino que ambos, diálogo e imagen, se acompañen. Para mí eso es de lo más interesante de las historietas, que tanto el texto como la imagen dicen cosas parecidas, pero cada elemento aporta algo. Debe ser muy difícil para los autores decidir qué parte cuenta cada cosa. En este caso, nos encargaremos de los diálogos, que además de conferir una voz a los personajes y al narrador, dan una dimensión temporal precisa a cada viñeta. El diálogo es una de las estrategias más eficaces. En él, el narrador se hace de lado para que hablen los personajes y hagan progresar la trama. Leamos juntos este extracto de Alicia en el País de las Maravillas, del escritor Lewis Carroll. Presten atención a la situación presentada y a los diálogos de los personajes. Un grupo se reunió en la orilla. Estaban empapados y buscaban una forma de secarse. Siéntense todos, les contaré acerca de lo más seco y árido que conozco. Como nadie se secaba, el dodo tomó la palabra. Tomaremos medidas más enérgicas. Organicemos una carrera conjunta. ¿Qué es una carrera conjunta? El dodo comenzó a marcar la pista haciendo una especie de círculo. Verás que esta es la solución. ¡Claro! Todos comenzaron a correr como quisieron y después el dodo anunció: ¡todos han resultado ganadores! Ojalá estuviera mi gatita Diana. Al escuchar que Diana era una gatita, todos comenzaron a irse. Parece que a nadie le agradó que nombrara a mi gatita Diana. Creo que ya es hora de irme a casa. Este viento de la noche es muy malo. ¿Qué les pareció? Les propongo que respondamos las siguientes preguntas.
¿Quiénes son los personajes? ¿Qué función tienen los diálogos? Profesora, leyendo la historieta pude percatarme que solo utiliza un tipo de globo para marcar los diálogos y en la mayoría de las historietas es así. ¿Será que se debe unificar el tipo de globo? Esta pregunta es importante para entender los diálogos y su efecto, pues a menudo se utiliza solo un tipo de globo para comunicar los diálogos, pero se debe considerar lo que dirán, con voz normal, enojados, tristes, en voz baja, entre otros. Recapitulemos. Tenemos diferentes formas de globos o bocadillos y cada uno tiene una función específica. Este es el más usual y en él colocamos diálogos simples que refieren que nuestro personaje tiene una conversación simple. Este otro se ocupa cuando el personaje piensa o sueña. Y este cuando está exaltado y por ende grita. ¿Qué pasaría si en un diálogo gritado colocamos un globo convencional? ¿Tendría el mismo efecto en el lector? Definitivamente. Como lector me causaría confusión porque lo usual es el globo con picos y si se usa otro, bueno, es posible que se pierda el sentido que quiere dar el autor. Nunca me había puesto a pensar, pero sí es importante cuidar esos detalles, que los diálogos correspondan con los globos que vamos a utilizar para que el lector entienda muy bien el sentido que le queremos dar al texto. En efecto, cuidar estos detalles harán que la historieta sea comprensible para el lector. También tenemos estos otros globos. Este sirve para indicar que el diálogo se dice en voz baja, es decir, a manera de susurro. Este suele indicar miedo. Y este, nerviosismo. Sin duda, utilizarlos de forma correcta ayuda a entender mejor el diálogo y la historia. Veamos un ejemplo. Como pueden ver, la imagen presenta a la reina de corazones, la cual está molesta porque los naipes sembraron arbustos de rosas blancas en lugar de rojas y los descubrió pintándolas de rojo para cubrir su error. Sin embargo, noten cómo el elegir el globo adecuado logra causar un efecto diferente. Por ejemplo, Enrique, ¿tú cómo los leerías? Bueno, si me encontrara estas viñetas, seguramente en el primer caso lo leería con voz normal, pese a los signos de admiración. Pero en el segundo, al ver que el globo expresa un grito, entendería inmediatamente que el personaje está enojado. Es decir, en el segundo ejemplo, la intención y efectos son contundentes. Así es. Eso muestra que al momento de elegir los globos de diálogo, se debe tener clara la intención de los personajes. Pero regresemos un poco y clarifiquemos los términos. Comencemos por revisar lo que dice el Diccionario de la Lengua Española al respecto. Diálogo. Plática entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Obra literaria, en prosa o en verso, en que se finge una plática o controversia entre dos o más personajes. Pero además de los diálogos, como se sabe, la historieta emplea un lenguaje y códigos específicos. Este lenguaje se define por los siguientes aspectos. La historieta cuenta una historia con elementos icónicos, es decir, dibujos, y verbales, palabras. La forma en que se organiza la historia o secuenciación está basada en la elipsis narrativa. Es decir, cada viñeta narra un intervalo de la historia con un espacio y un tiempo determinados y recurre al narrador o diálogos para explicar el salto, temporal o espacial, entre una y otra viñeta. Al adaptar una narración a una historieta, se debe tener en cuenta el público al cual se dirige, pues cada lector se acerca a la obra con valores e ideas distintas y tendrá una reacción distinta a los aspectos culturales e históricos, costumbres, tradiciones, así como las cuestiones filosóficas, éticas y morales que se presenten en ella. Al seleccionar lo que ha de colocarse en una historieta, debemos tener en cuenta los siguientes elementos.
los expresados por el narrador, lo que se representará a través de las imágenes, la intención con la que el personaje expresa algo. Esto, por ejemplo, ayudará a seleccionar el globo o bocadillo, el público al que va dirigido, pues el vocabulario empleado según la edad de los lectores, el estilo propio del autor. Ahora bien, contar historias con imágenes, como ya comentábamos, puede ser una tarea complicada. Para facilitar el trabajo resulta útil utilizar un guión para registrar los detalles que se incluirán en las viñetas. Veamos la opinión de su compañero Juan Gilberto. Hola, mi nombre es Juan Gilberto Hernández García. Estudio en la secundaria técnica número 55, Xolotl. Sobre la historieta considero que cuando ésta se realiza, siempre debe de considerar la voz narrativa. Es decir, ¿quién contará la historia? Que puede ser un narrador protagonista o bien omnisciente, que causa una sensación de confianza al lector, pues el narrador, que todo lo sabe. Sin embargo, los espacios narrativos deben de estar relacionados con los diálogos. En los diálogos se debe de tomar en cuenta a quién dirigiremos nuestra historieta. Sin embargo, se me complica un poco el poder diseñar los diálogos que se habrán de rescatar en esta adaptación. Mi duda es, ¿existe alguna manera de poder realizar este trabajo de una forma más sencilla? Esto para garantizar que la historia sea entendible. Claro, una forma más sencilla es definir los momentos más representativos en la narración y los diálogos más importantes, y que la combinación de ambos nos ayude a crear una estructura lógica. Leamos algunos fragmentos representativos de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, para que quede más claro. Presten atención y traten de identificar los diálogos que nos ayudarán a construir la historieta. El gato sonrió al ver a Alicia. Parecía tener un buen carácter, consideró Alicia, pero también tenía unas uñas muy largas y un gran número de dientes, de forma que pensó que convendría tratarlo con el debido respeto. «Mi niño de Cheshire», empezó algo tímidamente, pues no estaba del todo segura de que le fuera a gustar el cariñoso tratamiento, pero el gato siguió sonriendo más y más. «Vaya, parece que le va gustando», pensó Alicia y continuó. «¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde aquí?» «Eso depende de a dónde quieras llegar», contestó el gato. «A mí no me importa demasiado a dónde», empezó a explicar Alicia. «En ese caso, da igual hacia dónde vayas», interrumpió el gato. «Siempre que llegue a alguna parte», terminó Alicia a modo de explicación. «Oh, siempre llegarás a alguna parte», dijo el gato, «si caminas lo bastante». Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll. Maestra, esa es una de mis partes favoritas. ¿Cómo debemos seleccionar los diálogos para contar la historia? Como dijimos, hay que tener en cuenta el público al que irá dirigida la historieta. ¿Qué te parece si para este ejemplo la dirigimos para adolescentes? Así podemos usar los diálogos originales de la novela. En el fragmento que leímos es sencillo identificar los diálogos a trabajar, porque en la narración los guiones nos indican las intervenciones, pero pueden utilizar un cuadro como este para ayudarse a organizar la información. El cuadro puede estar organizado de acuerdo con las viñetas e incluir la descripción en cada una de ellas, es decir, lo que es necesario representar por medio de imágenes y el diálogo que requiere cada uno. De este modo podrán ir viendo si la historieta cumple con la secuencia y si la historia tiene coherencia. ¡Claro! Si tenemos un esquema, nos será más sencillo acomodar la información y construir la secuencia viñeta a viñeta. Así es. Además, nos permitirá realizar las correcciones pertinentes antes de mostrar nuestra historieta definitiva. Veamos un ejemplo de cómo podría quedar. Revisemos esta versión de su compañero Valdemar. El gato sonrió al ver a Alicia. Parecía tener un buen carácter. Mi niño de
Chershire? El gato seguía sonriendo más y más. Vaya, parece que le ha gustado. ¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir? Eso depende de a dónde quieras llegar. A mí no me importa demasiado a dónde. ¿Notas cómo se han seleccionado parte de los diálogos para darle continuidad a la historia? Sí, además de que nos va diciendo cómo son los personajes a través de sus diálogos. Prosigamos. En ese caso, da igual hacia dónde vayas. Siempre que llegue a alguna parte. Siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante. ¿Notan cómo las imágenes, los gestos de los personajes y los globos nos ayudan a contar la historia y sobre todo a que el lector entienda mejor lo que está sucediendo con la historia y los personajes, es decir, a causar ciertos efectos en el lector? Estos elementos hacen posible que quienes no han tenido oportunidad de leer la historia puedan entenderla. Ahora bien, Enrique, si la historieta fuera para un niño de 8 años, ¿qué palabras cambiarías? Bueno, cambiaría la palabra menino por gatito. Y creo que haría más cortos los diálogos para que no se cansen los lectores. Tengamos siempre presente que los diálogos son muy importantes, pues muestran cómo son nuestros personajes. Para que esto quede más claro, veamos un ejemplo. ¡Ay, Dios mío! ¡Voy demasiado tarde! ¡La duquesa! No quiero imaginar lo que me va a hacer si la hago esperar. ¡Ay! ¿Qué les dice el diálogo acerca del personaje? ¿Qué características logran ver a través de él? Bueno, viendo la viñeta y leyendo el diálogo, me da la impresión de que el personaje tiene mucha prisa. Bueno, además es muy ansioso. ¡Bien! Los diálogos también pueden darnos información sobre cómo son los personajes, qué los motiva, cómo piensan y sobre todo cómo viven la historia narrada. En este caso el efecto es de urgencia, nerviosismo, temor y estrés. Profesora, además las palabras y los globos, ¿qué otras cuestiones tenemos que tener en cuenta para crear un efecto en los lectores a partir de los diálogos de una historieta? Es muy buena pregunta. Desde luego, debemos tener en cuenta un concepto que se conoce como contexto de recepción. Vamos a explicarlo. El contexto de recepción es el momento en el que cualquier persona lee una obra. Se aplica al momento histórico y contexto social y cultural en que la obra se publica por primera vez, pero también se refiere a una lectora o lector, incluso si lee el mismo texto en diversos momentos de su vida. ¿Los diálogos en una historieta también dependen de ese contexto? Claro. Imagina que leerás una historieta adaptada de una obra literaria que te gusta y que pasan 20 años y la vuelves a leer por casualidad o por gusto. Y entonces los diálogos que te impactaron ya no tienen ese efecto en ti. O sí lo tienen, pero con variaciones. Leamos juntos otro fragmento de Alicia. En esta ocasión será el episodio correspondiente a la fiesta del té. Traten de identificar los diálogos que ayudan a entender lo que está pasando con los personajes. Habían puesto la mesa debajo de un árbol, delante de la casa, y la liebre de marzo y el sombrerero estaban tomando el té. Sentado entre ellos había un lirón que dormía profundamente y los otros dos lo hacían servir de almohada, apoyando los codos sobre él y hablando por encima de su cabeza. Muy incómodo para el lirón, pensó Alicia. Pero como está dormido, supongo que no le importa. En este fragmento de la obra aparecen múltiples personajes. ¿Cuáles identificaron? Bueno, la liebre de marzo, el sombrerero y el lirón. Hay un montón de sitio, protestó Alicia indignada y se sentó en un gran sillón a un extremo de la mesa. ¡Toma un poco de vino!, la animó la liebre de marzo.
Alicia miró por toda la mesa, pero allí solo había té. «No veo ni rastro de vino», observó. «Claro, no lo hay», dijo la liebre de marzo. «En tal caso, no es muy correcto por su parte andar ofreciéndolo», dijo Alicia enfadada. «Tampoco es muy correcto por tu parte sentarte con nosotros sin haber sido invitada», dijo la liebre de marzo. ¿Qué podemos notar acerca de los personajes a través de los diálogos? ¿Qué reacciones les provocan? Bueno, pues a mí me da la impresión de que están un poco locos diciendo que no hay espacio habiendo tanto y por todo lo que le discute la liebre de marzo. Pero veamos qué sigue, porque me da bastante curiosidad. «No sabía que la mesa era suya», dijo Alicia. «Está puesta para muchas más de 3 personas». «Necesitas un buen corte de pelo», dijo el sombrerero. Había estado observando a Alicia con mucha curiosidad y estas eran sus primeras palabras. «Debería aprender usted a no hacer observaciones tan personales», dijo Alicia con acritud. «Es de muy mala educación». ¿Qué diálogos consideran indispensables para contar la historia? ¿Existen intervenciones del narrador que puedan sustituirse con imágenes? ¿Qué efecto crean estos diálogos en quien lee? Por ejemplo, yo siento que deben rescatar las intervenciones de Alicia, pues a partir de lo que ella expresa podemos comprender lo que ve en cada uno de los personajes que se va encontrando y por qué sus conductas y sus discursos les parecen tan raros. ¿Qué te parece si vemos un ejemplo de este extracto en una historieta? Presten atención a los diálogos y vean si con la selección se puede contar de forma eficiente. La liebre de marzo y el sombrerero tomaban té. Sentados entre ellos había un lirón que dormía profundamente mientras lo utilizaban de almohada. Pobre lirón, qué incómodo debe de ser para él tener que servir de almohada. Pero como está dormido, supongo que no le debe de importar. No hay sitio. Pero sí hay un montón de lugares. Está puesta la mesa para más de 3 personas. En este caso, siéntate y toma un poco de vino. ¿Vino? Pero en esta mesa solo hay té. Claro, es porque no lo hay. En tal caso, no es muy correcto por su parte andar ofreciéndolo. Tampoco es muy correcto por tu parte sentarte con nosotros sin haber sido invitada. Pues te he estado observando y yo creo que lo que tú necesitas es un buen corte de pelo. Debería aprender usted a no hacer observaciones tan personales, es de muy mala educación. En la adaptación que acaban de leer, los diálogos ayudan a entender la historia. Sin embargo, algunos pudieron tener otro tipo de globo para transmitir un efecto más contundente respecto al personaje y sus motivaciones. ¿Pudieron identificar cuáles son? Recuerden que saber esto les ayudará a que sus historietas sean más interesantes. Ya casi terminamos, pero no podemos irnos sin plantear un reto. Para ello, leamos otro fragmento de Alicia y conforme vayamos leyendo, procuren identificar los diálogos que deben construir. Cuando la procesión llega hasta Alicia, todos se detienen y la miran hasta que la reina pregunta quién es. Alicia le dice su nombre a la reina y se dice a sí misma que no tiene que sentirse intimidada, porque al fin de cuentas se trata tan solo de una baraja de cartas. Señalando a los jardineros, la reina le pregunta a Alicia quiénes son. Cuando Alicia le informa a la reina que no lo sabe porque no es su asunto, hace enfurecer a la reina. La reina grita: ¡que le corten la cabeza! Pero Alicia hace callar a la reina, diciéndole con firmeza que son tonterías. La reina se dirige a Alicia y le pregunta si sabe jugar al croquet. Alicia dice que sí, y todo el grupo se dirige hacia el campo de croquet. Recuerden pensar en lo que desean transmitir al lector
a través de los diálogos. ¿Qué impresiones desean lograr? Por ejemplo, ¿qué pueden percibir de la Reina Roja? Me parece que es un personaje mandón, irascible y que no escucha. Bueno, también me parece atemorizante, pues ante cualquier cosa que no le gusta manda a cortar cabezas. Considero que los diálogos deben transmitir esa personalidad. Aquí tienen un ejemplo de las imágenes que se podrían ocupar para este fragmento de la obra. ¿Cuáles serían los diálogos? Estamos a punto de despedirnos. Recuerden que el aprendizaje esperado de esta sesión fue: transforma narraciones en historietas. Y el propósito: analizar diálogos y su efecto en el lector. Tengan presente también que pueden leer más ejemplos en su libro de texto de Lengua Materna 2 o elegir las narraciones que ya conozcan para adaptarlas a su historieta. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido de Alicia a través de viñetas. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!